Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. Quien te habla el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, Los del Camino. Y bien, la semana pasada iniciamos una serie de estudios correspondientes al Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando, continuando este tema acerca del Espíritu Santo. Y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Sabemos que tú eres un Dios amante de la verdad, un Dios que se goza de lo bueno, de lo recto, de lo justo, de lo santo. Señor, y nosotros queremos ser agradables delante de ti. Queremos rogarte que en esta hora tú limpies nuestra mente, nuestro corazón, y podamos nosotros, oh Dios, entender tu palabra, comprenderla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la divinidad del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca de los nombres que se le daban al Espíritu Santo y los símbolos con que se relaciona el Espíritu Santo o cómo se representa el Espíritu Santo a través de la Biblia. Pero en este día vamos a estar hablando acerca de la divinidad del Espíritu Santo y de la personalidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de divinidad del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo posee los atributos de Dios. Cuando nosotros leemos Hebreos 9:14, nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Podemos notar cómo se le llama al Espíritu Santo. Se le dice el cual mediante el Espíritu eterno. Es decir, Jesús ofreció su vida por nosotros porque el Espíritu Santo estaba en él. Y esto hizo que Jesús hiciera la voluntad del Padre, que era entregar su vida. Pero notamos en el versículo de la manera como llaman al Espíritu Santo. Dice, mediante el Espíritu eterno. Entonces, la eternidad es un atributo que posee Dios. Entonces, si el Espíritu es eterno, el Espíritu es Dios. En el Salmo 139, de los versos 7 al 10, nos dice de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Está diciendo que en todo lugar se encuentra la presencia de Dios, se encuentra la presencia del Espíritu Santo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es omnipresente. Este es un atributo de Dios, es decir, que Dios está en todo lugar. Entonces, el Espíritu Santo está en todo lugar. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista. Luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, del verso 10 al 11, dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí nos habla de la omnisciencia del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo todo lo conoce. ¿Por qué? Porque es Dios. Fíjense, como dice Pablo, ¿verdad? Que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el verso 11 dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces encontramos que el Espíritu Santo posee omnisciencia. Es un atributo de Dios. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, el Espíritu Santo todo lo puede. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Entonces encontramos en el Espíritu Santo distintas atributos que corresponden a Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, en el capítulo 5, encontramos ese episodio donde Ananías y Zafira vendieron una heredad que ellos tenían, pero dijeron a los apóstoles que la habían vendido en un precio y resulta que la habían vendido en un precio superior. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro en esta cita, en el verso 3, 4 y 5. Dice lo siguiente, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver claramente que en el verso 3, Pedro le dice a Ananías que ha mentido al Espíritu Santo. Pero en el verso 4 le dice a Ananías que él no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, el Espíritu Santo es identificado con Dios. Entonces, la divinidad del Espíritu Santo consiste en que el Espíritu Santo posee los atributos divinos, los atributos que corresponden a Dios, por lo cual es Dios mismo. Vimos una serie de atributos como es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad que posee el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también posee personalidad. Podemos buscar en Apocalipsis 2:7 y vemos que el Espíritu Santo habla a los hombres. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, una fuerza no habla, no tiene nada que decir, pero las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo habla a la iglesia, habla a las personas. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. También el Espíritu Santo tiene personalidad y nos ayuda. En Romanos capítulo 8, verso 26, dice de la siguiente manera, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces podemos notar
que el Espíritu Santo no solamente habla, sino nos ayuda, porque Él tiene personalidad, decisión. El Espíritu Santo, ahí en ese mismo verso, no solamente nos dice que nos ayuda, sino que intercede, es decir, ora por nosotros, actúa como el intercesor ante Dios Padre por nosotros. También nos enseña en Juan 14, en el verso 26, dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo no solamente habla, no solamente ayuda, no solamente intercede, sino que el Espíritu Santo enseña. Y el Espíritu Santo también testifica. Cuando leemos Juan 15, en el verso 26, dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces no solamente habla, no solamente ayuda, no solamente ora, intercede, no solamente enseña, sino que testifica. También es guía. Cuando leemos Juan 16, en el verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo también nos guía. El Espíritu Santo también da instrucciones. Cuando leemos Hechos 16, versos 6 y verso 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, como vemos, el apóstol Pablo recibió instrucciones del Espíritu Santo de que no fuera a ciertas ciudades. Entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo da instrucciones. Él es Dios, pero Él también tiene personalidad. Ahora, también el Espíritu Santo llama. Podemos leer Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces podemos ver que no solamente el Espíritu Santo habla, aquí nos dice que habla, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado, sino que también llama a las personas. También el Espíritu Santo fortalece. Podemos leer en Hechos 9:31 que se nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene la capacidad para fortalecernos. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Se nos dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí se está hablando en este capítulo acerca de los dones espirituales, que el Espíritu de Dios reparte dones. Ahora, ¿cómo los reparte? Como Él quiere. Entonces, Él tiene voluntad. Él decide cómo reparte los dones. Entonces, el Espíritu Santo tiene conocimiento, tiene voluntad, fortalece, llama, guía, testifica, enseña, ora por nosotros, intercede, nos ayuda,
nos habla. El Espíritu Santo participa en las revelaciones. Podemos buscar 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo participa en la revelación. Es el Espíritu Santo el que inspira, es el Espíritu Santo el que ilumina. ¿Por qué? Porque Él tiene el conocimiento, la ciencia de Dios, porque es Dios mismo, ya lo hemos visto. Entonces el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo tiene personalidad. Al Espíritu Santo se le puede resistir, se le puede mentir, o bueno, intentar mentir, pero Él sabe que se le está mintiendo porque es Dios. Se le puede probar, se le puede contristar, se le puede afrentar y se le puede blasfemar. Las citas para esto las vamos a encontrar en Hechos capítulo 5, versículo 3. Ya lo leímos, donde se nos habla de Ananías y Zafira, donde Ananías le dijo a Pedro, no has mentido a los hombres sino a Dios, porque mentiste al Espíritu Santo. Entonces, claro, no es que el Espíritu Santo está que no sabe que se le miente. Él está consciente porque es Dios, pero es el hombre el que intenta mentirle, ¿no? Como en ese caso. También podemos encontrar Efesios 4:30. Se nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Claramente se nos dice, y no contristéis, es decir, no hagan que se ponga tristes. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando hacemos algo desagradable a los ojos de Dios, entonces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Es decir, lo ofendemos, hacemos que Él se sienta triste. Eso es contristar. También podemos buscar Hebreos 10:29. Se nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces al Espíritu Santo se le puede afrentar, se le puede ofender. Entonces, mis amados hermanos, hoy hemos podido comprender y entender que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Por qué? Porque tiene los atributos de Dios. En Él operan los atributos de Dios. Él los posee. Pero que el Espíritu Santo también tiene personalidad. Habla, ayuda, intercede, enseña, testifica, guía, da instrucciones, llama, fortalece, tiene voluntad, puede ser constrictado, puede ser afrentado, puede ser resistido, se le puede mentir. Ahora, tenemos que entender que el Espíritu Santo, por ser Dios, es coautor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, Él es coautor junto con el Padre y junto con Jesucristo de las Sagradas Escrituras. Cuando leemos 2 de Samuel capítulo 23, versículo 2, dijo David, el rey David, que escribió gran parte de las Escrituras. Él llegó y dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Es decir, David habló por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos Isaías 59:21, dice lo siguiente, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca,
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces podemos ver que los profetas, los que hablaron en el Antiguo Testamento, hablaron fue porque el Espíritu Santo les inspiró. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es inspirada por Dios las Escrituras? Por medio del Espíritu Santo. Por eso, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice de la siguiente manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, los que hablaron en el Antiguo Testamento y los que hablaron en el Nuevo Testamento hablaron por el Espíritu Santo, porque fueron inspirados por Dios. Bien, hoy entonces hemos visto la divinidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, y seguiremos con estas series acerca del Espíritu Santo y hablaremos más adelante acerca del testimonio interno, de la iluminación, del bautismo del Espíritu Santo como consolador, como santificador, de la obra que él hace, de la convicción de pecado, de la regeneración, de las arras y todo lo que es acerca del Espíritu Santo para que lo podamos conocer. Así que vamos a estar orando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Rogamos en esta hora, oh Dios, que tú nos ayudes. Queremos conocerte, Señor. Pero para conocerte a ti, oh Padre, necesitamos conocer a Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo necesitamos conocer al Espíritu Santo. Guíanos, oh Dios, a través de tu palabra para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén.